Hola, buenas noches, soy Alejandro Peñaranda Gómez del grado 10A del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Hoy les traigo una videoreseña que parte de una obra clave de la literatura universal que es llamada Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Desde ahí voy a conectar varios elementos como Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Gabriel García Márquez y hasta Alfred Nobel y Pablo Picasso, para mostrar cómo la literatura y el arte y el pensamiento dialogan con el presente. Como primero tenemos Crimen y Castigo, que será nuestro punto de partida. Crimen y Castigo es una novela que no solo narra el drama de Raskolnikov, un joven que comete un asesinato, sino que cuestiona la moral y la culpa y la redención. Dostoyevsky nos enfrenta a la pregunta de si un individuo puede colocarse por encima de las leyes morales por una supuesta grandeza. Como segundo tenemos Generación del 98 y del 27, que son algo muy importante y muy destacado de nuestra época. En esta generación, esta misma preocupación por la condición humana aparece en escritores españoles de la generación del 98, como Miguel de Unamuno, quien reflexionó sobre la fe, la duda y el sentido de la existencia, casi en la misma línea de Dostoyevsky de Crimen y Castigo. Mientras tanto, la generación del 27, con figuras como Federico García Lorca, llevó esa mirada hacia lo humano, a la poesía y al teatro, mostrando las pasiones y los conflictos sociales y la represión de su tiempo. Ambos grupos, aunque diferentes, están conectados con Crimen y Castigo porque se preguntan por el sentido de la vida y por la lucha interna del ser humano. Como tercero tenemos Alfred Nobel y Pablo Picasso. La obra de Dostoyevsky también se relaciona indirectamente con figuras como Alfred Nobel, quien inventó la dinamita, un arma que podría ser usada para el progreso o para la destrucción del ser humano. Nobel, consciente de ese dilema moral, terminó creando los premios Nobel como un intento de redención, un eco de la culpa y la búsqueda de reparación que vemos en Raskolnikov. Por otro lado tenemos a Pablo Picasso, como en obras como Guernica, reflejó los horrores de la guerra y la violencia. Al igual que Crimen y Castigo, no nos da respuestas fáciles, sino que nos obliga a mirar de frente la brutalidad y crueldad humana. Como cuarto tenemos a Gabriel de García Márquez y el cataclismo de Damocles. Aquí hablamos sobre el puente hacia la literatura latinoamericana, lo da Gabriel García Márquez. En su obra El cataclismo de Damocles, nos presenta un mundo donde la amenaza de la destrucción nuclear pende sobre la humanidad como una espada constante. Este dialoga con Dostoyevsky. La culpa y el miedo no solo son individuales como en Raskolnikov, sino colectivos. La humanidad entera vive bajo el peso de sus decisiones y Márquez lo refleja en un tono periodístico y visionario. Y como último, tengo mi opinión personal sobre estos autores. Todos esos autores tienen algo en común, que fue ser testigos críticos de su época y lo ocurrió en ese tiempo. Por ejemplo, Unamuno cuestionó el vacío espiritual de España. Lorca expuso las tensiones sociales y culturales. Nobel intentó redimirse de su propio invento. Picasso pintó el dolor colectivo y Marcos advirtió los peligros de la política mundial. Lo fascinante es que sus reflexiones siguen vivas hoy en día. Seguimos lidiando con dudas morales, injusticias sociales, guerras y amenazas globales. Como sexto tenemos la conexión con el cine. El cine también ha servido para continuar este diálogo. En tiempos modernos de Charlie Chaplin vemos la alineación del hombre frente a la máquina, una crítica social que recuerda la lucha interna de Raskolnikov contra un sistema que lo aplasta. En el quinto elemento, el mensaje es que el amor puede salvar a la humanidad, en contraste con la frialdad del crimen racionalizado en Dostoyevsky. Y en series modernas de Netflix, como sería la serie Adolescencia, se abordan los dilemas de identidad, moralidad y búsqueda del sentido, algo que conecta con la angustia existencial de Raskolnikov y con las preguntas de Unamuno o Lorca, ya planteaban en su tiempo. Y como conclusión, Crimen y Castigo es el eje que nos permite entender cómo la literatura, el arte y el pensamiento reflejan los grandes dilemas humanos.
la culpa, la redención, la injusticia y la esperanza. Desde Dostoyevsky hasta García Márquez, desde Lorca hasta el cine contemporáneo, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué significa ser humano en un mundo que constantemente nos pone a prueba?